Buenas tardes, mi nombre es Iván Ariza, estudiante de Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública. Esta semana abordaremos el tema de la teoría de la organización como cultura. Para hacerlo, estudiaremos tres textos. El primero de Robert Hoppe, que se llama La teoría cultural aplicada al análisis de políticas. El segundo, Aproximaciones teóricas generales y estudios específicos en torno a la cultura organizacional en Colombia. Y el tercero, la etnografía organizacional como abordaje metodológico para el estudio de la cultura de las organizaciones, estos dos últimos de Sergio Chica. Para iniciar nuestro estudio, abordaremos la lectura de Robert Hoppe, que es un profesor de administración pública en la Universidad de Twente en Holanda, que se ha interesado por los métodos de análisis político. El documento de Robert Hoppe da cuenta de la importancia de la cultura en el análisis de las políticas y de los marcos políticos al gobernar. El autor nos expone la idea de que la teoría cultural aplicada ofrece al analista de políticas un enfoque para su trabajo que responde a las necesidades de los modelos de sistemas de gobiernos. Posteriormente, nos habla de la teoría cultural Group Red y de los enfoques que ésta tiene. Estos enfoques son por un lado el actitudinal y por el otro el inclusivo. El enfoque actitudinal traza la cultura como un producto mental de los individuos y en un orden social es la forma de hacer mundo o maneras de crear orden conceptual. El enfoque inclusivo, por el contrario, difiere porque la cultura consiste de manera más integral, donde la cultura es estudiada como parte integrante de un modo de vida. Posteriormente, Hoppe nos conduce a través del uso de la teoría de la cultura para el análisis de políticas, por ejemplo, en el análisis del discurso, en la problematización de las políticas y en la problematización de las políticas. Este texto de Hoppe lo que quiere hacer es traer la teoría de la cultura y aplicada al análisis de políticas como tal, estudiando la tradición de las políticas, la costumbre que se tiende en un gobierno por hacer política con carácter empírico, si es de cuestión de costumbre o de tradición. Y también nos invita a utilizar la teoría cultural aplicada al análisis de políticas como método alternativo. Nuestro segundo texto para el estudio será las aproximaciones teóricas generales y estudios específicos en torno a la cultura de la organización en Colombia, del profesor Sergio Chica de la Escuela Superior de Administración Pública. Él es administrador público egresado de la misma universidad y con una maestría en administración pública, y actualmente es cursando un doctorado en la Universidad Nacional. En estas aproximaciones teóricas generales y estudios específicos en torno a la cultura organizacional en Colombia, nos habla en primera instancia de una comparación y compilación de definiciones y también aproximaciones teóricas acerca del concepto de cultura organizacional, estableciendo una definición que se podría decir diciendo que la cultura organizacional es una construcción social de sentido que fundamenta la acción organizacional de los actores organizacionales. Posteriormente, el autor hace referencia al concepto de cultura organizacional en Colombia y menciona los estudios del Departamento Administrativo de la Función Pública y cómo este ha utilizado el método clínico de Edgar Schein para abordar el análisis de la cultura organizacional en el país. Finalmente, menciona el caso de la cultura ciudadana y administrativa que implementó el gobierno de Antanas Mockus en su periodo de alcaldía en la ciudad de Bogotá y cómo ésta logró tener un éxito rotundo que marcó el rumbo de Bogotá en los años posteriores. Como comentarios a esta lectura, pues primero quería establecer que más allá de la compilación de las definiciones que hace el autor Sergio Chica, posteriormente hace como una crítica
a el método clínico que ha utilizado el Departamento Administrativo de la Función Pública en Colombia para estudiar la cultura organizacional dentro de las mismas organizaciones del Estado colombiano. Pues este método, como abordaremos en la lectura siguiente, que es la lectura de más profundización, es un método abstracto, el que utiliza pues Edgar Schein y el cual utiliza el Departamento Administrativo de la Función Pública dentro de su estudio de la cultura organizacional. Finalmente, pues el caso que menciona el autor Sergio Chica de la implementación de la cultura ciudadana y administrativa en el gobierno de Antanas Mockus en su alcaldía en Bogotá, pues es un caso en el cual la cultura ciudadana fue el proyecto que implementó Antanas y su equipo de trabajo para hacer como una partida en la cuestión política y administrativa en Bogotá, y en los años posteriores se ha querido retomar inclusive esa postura de esa cultura ciudadana y administrativa, y pues no se ha logrado, aunque pues en varias alcaldías posteriores como la de Enrique Peñalosa, Gustavo Petro pues se ha querido implementar, pero no se ha logrado, e inclusive se ha abandonado dicha postura de la cultura ciudadana. Finalmente, abordaremos el texto La etnografía organizacional como abordaje metodológico para el estudio de la cultura de las organizaciones. También es del profesor Sergio Chica de la Escuela Superior de Administración Pública. En la primera parte del texto, el autor nos da los métodos de investigación analítica tradicional y nos expone el método clínico Schein. Chica propone formas alternativas de investigación, pues considera que el método clínico de Schein es un método el cual es abstracto, y pues lo critica y propone la forma alternativa de investigación, que es la etnografía organizacional, la cual se compone de 3 características: la exploración de la naturaleza de fenómenos organizacionales, trabajar con datos no estructurados obtenidos a través de variables analíticas, y la investigación de un número limitado de campos y casos. La cultura organizacional en Colombia ha sido investigada a través del método Schein, como se mencionaba, y lo que escribió el autor en su anterior texto a través del método clínico de Schein. Pero esta limita el explorar la naturaleza de los fenómenos organizacionales. La propuesta que se hace de la etnografía organizacional como alternativa permite la observación participante, y sería un método diferente que podría analizar más profundamente la cultura organizacional. En el texto hay que entender que la cultura de las organizaciones, y más allá la cultura u organización estatal, está dividida en tres formas de cultura. Por un lado la cultura política, por otro lado la cultura social, y por otro lado la cultura administrativa. La cultura política se podría establecer como el buen gobierno y la administración apropiada. La cultura social como los valores, tradiciones y costumbres que se tienen dentro de una sociedad, pues valga la redundancia, en la cultura social. Y por último, la cultura administrativa, que es toda la cultura, las tradiciones, ya no dentro de la sociedad, sino dentro del aparato administrativo y o estatal. Hay que mencionar que la propuesta metodológica de la etnografía organizacional implica como factor fundamental la observación, y tiene unas herramientas que son los diarios de campo, la fotografía, las grabaciones e inclusive los dibujos. La etnografía organizacional se debe contemplar como un proceso reflexivo, e implica una observación y descripción abierta utilizando un diseño previo, pero entendiéndolo como referente, más no como un camino riguroso y establecido. Sergio Chica, en su texto, en esta parte, incluye las
las etapas a considerar que proponen autores como Hammersley y Atkinson, los cuales proponen 8 etapas de este diseño previo que se puede tener, que pues hay que entender no es como el camino riguroso de la etnografía, sino más bien como el diseño previo que se puede tener en consideración. Las etapas son problemas preliminares, concreción del problema de investigación, la selección de campo situacional y casos de investigación, hacer observaciones y tomas de muestreo dentro de un campo y frente a un caso específico, la entrada al campo, la permanencia en el campo, la acogida y ordenación de datos en los llamados diarios de campo, que es una de las herramientas de la observación, y por último el proceso de análisis y redacción de resultados. Esas son las etapas que estos dos autores, Hammersley y Atkinson, proponen para el diseño previo de la etnografía organizacional. Por último, quisiera mencionar el objetivo del trabajo del profesor Chica, que es construir algunas pautas para las futuras investigaciones de carácter etnográfico, pues hay que establecer un punto de referencia teniendo en cuenta que la etnografía organizacional no se agota. En esta parte quisiera decir que lo que el profesor Chica propone es una forma en la que la etnografía en Colombia se pueda utilizar en los estudios del departamento administrativo, por ejemplo, de la función pública, por ejemplo, en sus casos de cultura organizacional, pero no es simplemente como decir de que esto es la etnografía organizacional, sino simplemente dar unas pautas, porque pues la etnografía organizacional puede tener metamorfosis y pues como dice el profesor en su texto, no se agota. La crítica que se le hace al modelo clínico de Schein y que ha utilizado el Departamento Administrativo de la Función Pública pues es notoria y propone como alternativa la etnografía organizacional para el estudio de la cultura organizacional. Para la profundización de estos temas se deja en la descripción del video la bibliografía correspondiente. Muchas gracias.